feel so close to you right now. It's a force field. Soy gran ginecólogo nacido en Todo Rivera y vamos a ver hoy en qué nos inspira en esta gran y curiosa entrevista. Estamos con el doctor Víctor Requi, y vamos a hablar sobre unos aspectos del embarazo adolescente. Empezamos. Bueno, ¿qué es el embarazo adolescente? El embarazo en la adolescencia es el embarazo que se produce en la etapa de la adolescencia que va de los 10 a los 19 años según la Organización Mundial de la Salud. Sería interesante, y es interesante, que se diga de entrada que el embarazo no involucra solo a las adolescentes mujeres, sino que involucra a los dos sexos, ¿no es cierto? Que los dos tienen participación en el embarazo. Claro. Bien, ¿cuáles son los factores psicosociales que influyen en el embarazo adolescente? Hay muchísimos factores psicosociales, lo cual determina de alguna manera que esos embarazos se produzcan en unas adolescentes y no en otras, en un grupo de adolescentes y no en otro grupo. Por ejemplo, el estado socioeconómico de las adolescentes que se embarazan. Y esto lo demostramos desde el momento en que el embarazo en la adolescencia lleva aproximadamente un 27% a nivel de los organismos públicos, es decir, de ACE, y mientras que en las mutualistas no supera el 8 o 9%. Por lo tanto, el área socioeconómica de donde provienen las adolescentes tiene que ver. En segundo lugar, tiene que ver la educación, y es muy importante ese tema, claro, dado que si ustedes buscan en las estadísticas nacionales fundamentalmente, y también internacionales en Latinoamérica, las adolescentes que se embarazan no han podido pasar el primer año liceal, es decir, la mayoría terminan su sexto año de escuela y luego en el primer año del liceo abandonan el ciclo, ¿no es cierto? Esto hace que, en primer lugar, tenemos varias reflexiones en cuanto a esto. Una, que si nosotros implementáramos programas de salud sexual y reproductiva y programas de prevención del embarazo en la adolescencia en el liceo, estaríamos fracasando porque no tomaríamos a la mayoría de las adolescentes que realmente se embarazan, es decir, que la mayoría no concurren al liceo, quedan a nivel de la escuela. Esto es un problema. Entonces, allí no podría, si implementáramos un programa de salud sexual y reproductiva solamente a nivel liceal, ya no tomaríamos las adolescentes que no pasan al liceo. Además, el tema de la educación es muy importante, dado que nosotros tenemos posibilidades de implementar programas de salud sexual y reproductiva, pero a nivel de la escuela chocamos con muchas barreras que son del propio sistema, de las familias, de las niñas y de los varones que en algunas oportunidades son renuentes a que se apliquen programas de prevención en salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, la educación es un factor muy importante a nuestra manera de ver. La educación en sexualidad también es importante. Yo estaba refiriéndome a la educación formal. La educación en sexualidad también es importante, porque los planes que hay de educación sexual a nivel de las instituciones de educación no son los planes que abarcan en forma integral la sexualidad, ¿no es cierto? Pues, podríamos decir que bueno, que la sexualidad la podemos empezar a trabajar con los niños de jardinera, de primer año de escuela. No precisamos que el chico tenga... cuando uno se refiere a sexualidad, se refiere a sexualidad integrada a cada año evolutivo de la persona. Obviamente que no podemos hablar con los chicos de primer año de escuela como hablaríamos con un chico de cuarto año de liceo. Son cosas absolutamente diferentes, pero sí trabajar la sexualidad en todos sus aspectos, ¿no? Porque cuando uno habla de sexualidad, de prevención del embarazo, habla de todo, habla de prevención de enfermedades de transmisión sexual, habla de disfrute de la sexualidad. Otro factor que también influye en el determinismo del embarazo adolescente es la familia. Tiene muchísima influencia, y no solamente en la educación que le brinda, sino además, estadísticamente, el 70% de las adolescentes que se embarazan provienen de familias monoparentales.
Y esto ustedes lo pueden evaluar en casos puntuales. En general, las adolescentes que se embarazan provienen de familias en donde la figura es la madre, porque el padre por diferentes razones o no contribuye a la educación y a la educación del adolescente, o directamente es una figura que desapareció en algún momento de la evolución de la niña. Por lo tanto, esto también influye y mucho. Todos estos que mencionamos, es decir, el provenir de un sector socioeconómico de bajos recursos, el no haber sobrepasado el nivel escolar del sexto año, el provenir de una familia monoparental, si bien son factores que influyen en el determinismo, también pueden ser utilizados como en cualquier actividad como factores de riesgo. Y esto es lo que tenemos que aprender. Cuando nosotros encontramos un adolescente que tiene uno o más de estos factores, tenemos que extremar las medidas para hablar, para educar, para contribuir a que si ya decidió comenzar a tener relaciones sexuales, proveerle de métodos anticonceptivos seguros, ¿no es cierto? Sí. Para los efectores de educación que van a desempeñar su trabajo, como creo que van a hacer ustedes, es muy importante poder detectar estos casos, y que no son pocos, que son muchos, y trabajar en las áreas que realmente tienen más riesgo, que es donde menos estamos trabajando. De hecho, si nosotros pensamos que el no sobrepasar el sexto año escolar es un factor de riesgo, y que no podamos introducir los programas de salud sexual y reproductiva en las escuelas, son dos cosas que para nosotros son muy pesadas para evaluar. ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, proponer que los programas de salud sexual y reproductiva se ubiquen no solamente en los liceos, sino también en los lugares donde los jóvenes que no van al liceo y que abandonan el sexto año escolar se reúnan. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí los vamos a poder encontrar, y ahí vamos a poder trabajar con ellos en salud sexual y reproductiva. ¿Se entiende? Es decir, el fracaso hasta hoy de los programas de salud sexual y reproductiva está en que están enfocados a nivel del liceo, claro, en donde allí los chicos no se embarazan. Claro. Los que se embarazan son los que quedaron afuera del sistema. Y a esos no los encontramos a nivel liceal, los encontramos simplemente en los barrios, claro, en los ámbitos que comparten, en fin. Digo, el más pobre puede ser también. Ahí ¿está bien? Bien. Otra pregunta más. ¿Qué se está haciendo para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a adolescentes embarazadas, y para que se tomen en cuenta la condición de género? Bueno, son dos cosas diferentes. Los servicios los adolescentes tienen disponible a su disposición servicios de salud sexual y reproductiva en todos los barrios, en todas las policlínicas y en todas las instituciones mutuales. Esos no son educativos prácticamente, son servicios de salud, en donde pueden concurrir a retirar anticonceptivos, pueden concurrir a retirar preservativos absolutamente gratuitos. A nivel de ACE, a nivel de las mutualistas también pueden, pero tienen un pequeño costo, pero es muy poco, evidentemente no hace a la cosa. También hay, a nivel de los servicios de salud pública, hay lo que se llaman los espacios adolescentes. También los hay en las instituciones privadas. Los espacios adolescentes están constituidos por psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, ginecólogos, pediatras, en donde los chicos pueden ir a consultar, pero es que no van porque no tienen la costumbre de concurrir para prevenir en este sentido. Los chicos van hasta que sus madres los llevan a control del pediatra y después dejan de ir. Sería interesante que desde los ámbitos educativos se insistiera más en si bien está el carnet adolescente, pero que se insistiera más en la concurrencia de los chicos a vamos de rigurosidad, algo así. A esto, De rigurosidad, algo así. Claro, exacto, no de obligar, pero sí insistir que son claro, interesantes que concurran en esas áreas, porque
Además allí se les habla absolutamente de todo, pero no solamente sobre salud sexual y reproductiva, sino de cualquier tema que quieran hablar, ¿no es cierto? Y estamos hablando lo mismo sobre adicciones, estamos hablando sobre todos los temas que hoy hay que insistir con la gente, no solo con los adolescentes. La otra pregunta era de género, de la inclusión de género. Sí, sí. ¿Cómo es la pregunta? ¿Y para qué se toman en cuenta la condición de género? ¿Qué se está haciendo para mejorar la calidad de esos servicios? Se está haciendo, bueno, y esto, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos, y que en general los que concurren a las policlínicas y a los servicios son las adolescentes mujeres. Los varones en general no, pero esos servicios son absolutamente inclusivos. De hecho, se insiste desde el Ministerio de Salud Pública y desde ACE de que los servicios sean inclusivos, no solamente para mujeres, hombres y cualquier otro tipo de colectivo que pueden, no como ocurre en otros países que son absolutamente relegados, sino que en nuestro país, y eso lo insiste siempre el viceministro, que es el doctor Brioso, de que los servicios de salud sexual y reproductiva y los servicios de todo tipo son absolutamente inclusivos para cualquier tipo de colectivo, hetero, homo, bisexuales, no tienen ningún tipo de exclusión. Y la condición de género entra dentro de todo esto, y tampoco tiene ninguna... Es más, tiene más relevancia a la asistencia de la mujer y se le da más espacio a la asistencia de la mujer que la del varón, y eso además a veces los varones lo sienten, quizás sea un pequeño error que se está cometiendo, pero los varones también pueden consultar. Bien. ¿Qué nos puede decir sobre al sector social que pertenece a la mayoría de los embarazadas adolescentes? Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no es cierto?, un poco en el principio, como que el 70% provienen de las adolescentes provienen de sectores socioeconómicos deficitarios, de bajo nivel socioeconómico, y esto condice con todo lo que dijimos, con familias desestructuradas, con abandono escolar, con abandono del ciclo escolar. Por lo tanto, las áreas en donde las adolescentes tienen mayor incidencia o mayor incidencia, si está bien, de embarazo, es en el sector público de la educación, de la salud. Bien. Bien, ¿cómo se ve el rol del adolescente padre? El rol del adolescente padre es muy... Hay diversidad en esto, ¿no? A mí no me gusta hacer comentarios a partir de casos puntuales, pero sí nosotros buscamos en las estadísticas el 70% de las adolescentes que se embarazan, el 60% de las adolescentes que se embarazan, cuando se embarazan, es de una pareja que no es estable ya en el momento de embarazarse. Y el 80% de las adolescentes, cuando llegan al final de su embarazo, están solas. Entonces eso nos hace pensar en que el rol del padre adolescente es un rol bastante liberado, por decirlo de alguna manera, muy poco comprometido, ¿no es cierto? Todos sabemos que la anticoncepción en general la asume la mujer en nuestra sociedad, y bueno, digo, si lo asumimos así, bueno, entonces démosle a la mujer elementos para que pueda asumir su salud sexual y reproductiva. El varón lo asume solamente desde el momento en que usa preservativos, ¿o no? Bueno. Pero la mujer asume con todo el resto del trabajo si un preservativo falla. Si un preservativo fracasa o el varón no quiere colocarse un preservativo, la mujer carga con todo el resto, ¿no es cierto?, que no es menor. Por eso nosotros insistimos en que las mujeres, por más adolescentes que sean, cuando decidieron comenzar a tener relaciones sexuales, aunque sean esporádicas, porque a veces las adolescentes tienen un pensamiento místico, un pensamiento que no es real, que dicen, pero yo sí, solo tuve una vez y creo que no voy a volver a tener relaciones nunca más. No existe eso, porque aparece un nuevo compañero, una nueva persona en su vida y rápidamente esa idea va a desaparecer y no está protegida con anticonceptivos. Por lo tanto, insistir en que utilicen el preservativo, sí,
pero insistir al mismo nivel del preservativo con los anticonceptivos orales. Porque si no, nos pasa lo que nos pasa. Se embarazan de pareja, o que no son parejas estables, o que rápidamente cuando se enteraron que la adolescente está embarazada desaparecen de escena. Entonces eso hace que las adolescentes puedan tomar uno de dos caminos: o interrumpen el embarazo, que es una posibilidad, ustedes saben que hoy hay una ley que permite la interrupción del embarazo, o continúan con su embarazo y se hacen cargo de su hijo solas, que es muchísimas veces lo que ocurre, ¿no? Sí, por parte de la familia, ¿estos adolescentes reciben apoyo? En general sí, en general la familia se nuclea y se acomoda, ¿no es cierto? Eso es interesante de ver, porque al revés de lo que uno podría pensar, de que las familias las irradian, no, lo que ocurre es que las familias las nuclean, o se organizan, las incluyen al bebé también que viene dentro de esa familia, ¿no? Es decir, eso está bueno, es una buena condición familiar, aunque esto perdura y perpetúa los ciclos de pobreza y también los ciclos de baja educación, porque la resiliencia de estos chicos que nacen de madres adolescentes existe. Todos creemos en la resiliencia, pero es muy difícil salir de medios socioeconómicos muy pobres, en donde la madre es una adolescente y que este niño va a ser criado por su abuela o su abuelo, y la madre, bueno, tiene cierto rol, pero es muy, de repente, no completo como para acoger todo y darle respuesta a todas las necesidades de los chicos. Por lo tanto, eso perpetúa los ciclos de pobreza. No sé si fui claro en esto. ¿Está bien? Sí, se entiende. Bueno, ¿cuáles o quiénes son los adolescentes más vulnerables a la repetición del embarazo? Cuando nosotros tenemos una embarazada adolescente, una pareja, vamos a suponer que se quedó el papá y que es una pareja adolescente, nosotros dentro del sistema sanitario insistimos allí mucho en en darle métodos anticonceptivos seguros, ¿no es cierto? Entonces, en la perpetuación del embarazo, el reembarazo adolescente se ve en un 30% aproximadamente. Por lo tanto, a veces es por fracaso del sistema de salud, porque no pudo dar respuesta a la anticoncepción de esa pareja. A veces es porque los adolescentes como que no toman los recaudos suficientes, o porque no tienen el nivel, no me gusta decir nivel, no tienen la posibilidad de comprender, la capacidad de comprender cuán importante es tener un hijo en su vida. Y otras ocurre que como ustedes eso lo manejan mucho mejor que yo, que como las chicas adolescentes sobre todo no tienen muchos valores a qué aferrarse, ni su propio, no se dan valor a sí mismas, entonces dice, bueno, yo para valorarme a mí voy a tener un hijo. Entonces eso es también parte del pensamiento de este colectivo etario que ocurre bastante seguido, ¿no es cierto? Que las adolescentes se sienten solas, se sienten mal, y para darse valor se embarazan. Bien. ¿Qué nos puede decir respecto a la depresión materna? ¿Y su influencia en la repetición? No es un tema que nos parezca demasiado, no es muy preponderante la depresión de las adolescentes en la repetición del embarazo. Lo que puede ocurrir sí es que a veces el embarazo se produce, y todo lo que hablamos hasta ahora lo dijimos, como que el embarazo es un descuido, y muchas veces no es así. Muchas veces, por lo menos en un 30-40%, como dijimos hoy, el embarazo es buscado por esa adolescente. A veces es buscado conjuntamente con la pareja y a veces no, y la adolescente sabe que se va a quedar sola y la pareja se va luego de que se produce el embarazo. Como decíamos hoy, una de los motivos en los cuales las adolescentes creen que sería bueno un embarazo para ellas es eso, es el darse valor, ¿no es cierto?
Por lo tanto, o puede ocurrir lo que ustedes plantean, de que una depresión no puede no ser posparto, puede ser fuera de un posparto, que las adolescentes en un estado depresivo, bueno, opten por un nuevo embarazo. Sí, es una posibilidad, la verdad que en eso no lo evaluamos nosotros, pero pensándolo de esa manera puede ser. Claro, sí. Actitudes ambivalentes frente al embarazo. ¿De las adolescentes? Sí. Bueno, sí, muchísimas. Una es al principio del embarazo sin continuar o interrumpir. Nosotros, ustedes saben, yo tengo a mi cargo la política de interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes saben que hay una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y allí también concurren adolescentes. La primera sensación de ambivalencia que ocurre durante el embarazo es si continuar o interrumpir. Eso es terrible y es muy fuerte y es una decisión que ellas tienen que tomar y que de repente el equipo de salud, que lo tenemos integrado con una psicóloga y asistente social y bueno, todo un equipo, podemos ayudarle no a tomar, si podemos darle elementos y herramientas para que ella tome un camino, pero no se lo vamos a indicar nosotros. Eso es la primera sensación de ambivalencia. Otra sensación de ambivalencia es la de continuar con el embarazo y quedarse con su hijo o darlo en adopción. Eso es muy poco aceptado. Nosotros tenemos una sociedad que no solo promueve, sino que ve muy mal, es muy criticado el dar en adopción. No tanto como la interrupción hoy por hoy, pero sí el dar en adopción es muy criticado. Por lo tanto, pero es una segunda sensación de ambivalencia que sostiene. Bueno, después no sé si ustedes tienen alguna otra propuesta sobre la sensación de ambivalencia pero en general ellas aceptan, una vez que están embarazadas y continúan adelante, aceptan muy bien el embarazo, son muy buenas madres en general, con sus hijos chiquitos. Después la vida misma las lleva a tener otras obligaciones, tienen que salir a trabajar, o algunas continúan estudiando, pocas, y otras tienen que dejar de estudiar para salir a trabajar y tienen que hacerse responsables de su vida y de su hijo cuando son realmente adolescentes que en realidad la adolescencia es para otra cosa y no para criar hijos, ¿no es cierto? Si bien lo hacen y lo hacen bastante bien. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre algunas estrategias para asegurar la anticoncepción? Para asegurar la anticoncepción. Bueno, sí. Primero es todos los proyectos y todas las estrategias, a mi manera de ver, deben tener varios pasos. El primero es la sensibilización. Es decir, si nosotros no tenemos a los adolescentes sensibilizados y que ellos entiendan que la sexualidad tiene que ser una sexualidad sana, sin consecuencias que uno no espere. Cuando uno habla de sexualidad sana, yo no quiero ponerme en el plano de moralista, porque no es esa la idea. Uno no tiene derecho a veces a inculcarle moral a nadie, porque no es esa la idea. Pero sí, la sexualidad sana involucra que uno se sienta bien con lo que está haciendo, ¿no es cierto? Pero para eso no nos pueden pasar cosas malas de la sexualidad. Por lo tanto, que del desarrollo del comienzo de una actividad sexual, de repente con un adolescente de 15 años o de 14 años, ¿qué es lo malo que le puede pasar? Desde el punto de vista sanitario, que se embarace sin querer. Desde el punto de vista sanitario también, que contraiga una enfermedad de transmisión sexual. Pero también no es muy bueno que fundamentalmente las adolescentes y en nuestra sociedad que es muy machista, no es muy bueno que ellas no comprendan que el iniciar precozmente la actividad sexual es un elemento de riesgo para el tener muchos compañeros sexuales. Los adolescentes, si ustedes lo saben mucho mejor que yo, tienen eso de que cambian muy rápidamente de parecer frente a las cosas. Entonces, como cambian de parecer frente a los tacos que usan, frente a los pantalones si son grandes o si son amplios o son ajustados, frente a los colores que utilizan, también cambian rápidamente de parecer los dos, tanto varones como mujeres, en cuanto a su compañero sexual, su compañero y también de su compañero sexual. Entonces,
cambian de compañero sexual, cambian de pareja, y eso a los varones hasta que a algunos les hace fortalecerse, pero a las mujeres en general las deteriora no solamente para ellas, sino no solamente para los demás, sino también para ellas, que eso es lo más importante. Entonces, a nosotros nos parece que la sensibilización en estos aspectos, la educación en cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos, que es muy importante, porque una vez que decidieron comenzar a tener relaciones sexuales precozmente, está bien, nadie le va a decir que no. Nadie viene a preguntarle a nadie si tiene que empezar a tener relaciones, si puede empezar a tener relaciones sexuales, pero sí que no se pasen cosas malas. Cosas malas, como ya dijimos, eso, es decir, que no te embaraces si no querés. Si querés, embarazarte todas las veces que quieras, pero si no querés, tenés métodos para prevenir. ¿No es cierto? Entonces, el disfrute de la sexualidad, todo esto, para nosotros es muy importante que lo comprendan. ¿Cuáles son los riesgos que corren las madres adolescentes en cuanto a su salud y al bebé? En general, el embarazo del adolescente desde los 15 años en adelante o 16 es un embarazo prácticamente igual que el de las adultas. El embarazo es un poco más complicado cuando las adolescentes son más chiquitas. Cuando hemos visto, nosotros tenemos embarazadas adolescentes de 12, 13 años. Allí son pocas, ojo, mirá que la mayoría de las adolescentes que se embarazan después de los 15 años, un 90%. Algunas se embarazan antes y ahí sí hay un poco más de riesgo, porque el desarrollo de un organismo a los 12, 13 años no está bueno como para embarazarse. Claro. Tienen más partos prematuros, tienen más lo que se llama preeclampsia, les aumenta un poquito la presión. Hay que cuidarlas un poquito más cuando son más chiquitas. Cuando son después de los 16 años, en general no tienen grandes diferencias. Sí puede aparecer algún parto prematuro más en adolescentes, pero es poco frecuente. ¿Los adolescentes concurren a los controles? ¿Controles de embarazo? Sí, muchas veces concurren, sí. No, lo que les cuesta y lo que hacen tardíamente es el inicio del control del embarazo. Eso sí lo hacen tardío, porque niegan su embarazo. Claro. Entonces, cuando ya no lo pueden negar más, van, pero ahí ya tienen 5 o 6 meses, ¿no es cierto? Pues tienen la barriguita un poquito más grande. Entonces, ahí ya no lo pueden negar. Por lo tanto, comienzan tardíamente el control del embarazo, lo cual no es un tema menor, porque a veces ellas sufren problemas en los primeros 5 o 6 meses del embarazo que uno no los puede detectar y que sería bueno que estuvieran en un sistema de control. Pero después que empezaron los controles y que ven que el equipo de salud dispone de todo el trabajo y el tiempo y todo esto para ellas, siguen concurriendo y se controlan bastante bien. Bien. En cuanto a los métodos de prevención, ¿qué nos podría nombrar? Método de prevención del embarazo adolescente. Bueno, ustedes, como ya venimos diciendo durante todo el tiempo, debemos saber que los métodos anticonceptivos van a funcionar siempre y cuando nosotros tengamos llegada a los adolescentes. Primero llegada, porque ya vimos que la mayoría de los adolescentes que se embarazan no están en el sistema educativo, están fuera. Entonces tenemos que ver una estrategia para llegarles a ellas y a ellos, porque no van al liceo. Es muy fácil implementar un sistema de planificación, un sistema de salud sexual y reproductiva o un programa de salud sexual y reproductiva en el liceo. Es muy fácil. Pero como yo les decía hoy, la mayoría de las parejas y de los varones y de las mujeres, sobre todo de las adolescentes que se embarazan, no están en el liceo. Los sistemas van a funcionar, pero van a funcionar con esos chicos. Pero los otros, las otras, no las vamos a encontrar, pero tenemos que buscarlas en otros lugares, en otros ámbitos, como decíamos hoy. Eso es una estrategia que no tenemos que dejar, porque nosotros podemos, como yo decía, fumigar. Yo siempre digo, podemos fumigar anticonceptivos, pero si lo fumigamos adentro de los liceos, no va a pasar nada, no va a cambiar la estadística. ¿Por qué? Y bueno, porque las que realmente se embarazan, no fumigamos, están afuera. Es por decir algo, ¿no? Para que se comprenda gráficamente. Bueno, entonces, primero educación, sensibilización, llegar a los grupos de riesgo importantes, y luego, método de prevención. Los programas de planificación familiar insisten, los programas a nivel de la educación para disminuir o para evitar el embarazo en la adolescencia insisten mucho sobre la utilización del preservativo.
El preservativo es un elemento fundamental en la prevención de las dos cosas, de las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo. Pero hay que insistir en cómo utilizarlo. Yo creo que sí lo hacen, en utilizarlo durante toda la actividad sexual, que no se lo pueden sacar, que los chicos a veces utilizan el preservativo solamente durante el momento de la eyaculación, y eso es fundamental. Ahí es donde fracasamos, porque los chicos piensan que antes de la eyaculación no pasa nada y pueden tener una penetración sin preservativo. Naturalmente que si tienen una enfermedad de transmisión sexual la van a contagiar, por supuesto, pero además siempre en esa actividad sexual de jugueteo, si no se utiliza preservativo y hay penetración, siempre sale un poquito de semen, y ese semen también tiene espermatozoides. Por lo tanto, el insistir en que la utilización de preservativo tiene que ser durante toda la relación sexual es muy importante. Primera cosa. En segundo lugar, el preservativo solo tiene una seguridad de un 90%. Ustedes van a decir, 90%, pero es mucho. No es mucho, porque queda un 10% de relaciones sexuales protegidas con preservativo que no funcionan. Comparado con los otros métodos anticonceptivos, por ejemplo con la pastilla, con la píldora, tiene el 99.5% de seguridad. Imagínense ustedes que es muchísimo más seguro la píldora anticonceptiva. Entonces, los programas de educación para la sexualidad que utilizan los medios, los centros educativos, deben promocionar la utilización del preservativo, pero además la utilización de anticonceptivos orales, ¿no? O de otro método anticonceptivo más seguro. Los anticonceptivos orales son los que más se utilizan por parte de las adolescentes. Y hay muchos mitos que hay que derribar, y ustedes tienen que contribuir a derribar esos mitos. Por ejemplo, ellas dicen que las que utilizan anticonceptivos orales se les nota. Dicen, yo no voy a usar, porque todo el mundo se va a dar cuenta que es anticonceptivo. Yo no sé, parece que apareciera un sello. Acá usa anticonceptivos. No hay forma de que nadie se dé cuenta. Son mitos que ellas tienen y por eso a veces no utilizan. Dicen que engordan, dicen que le producen varices, parece que le producen, algunas dicen que les producen pelos. Todo es mentira, son todos mitos que el sistema educativo, porque son ustedes los que tienen la forma de llegar a ellas, la tienen ahí, tienen los chicos sentados en los bancos, tienen que derribar estos mitos para que ellas empiecen a utilizar anticonceptivos orales, porque lamentablemente en nuestra sociedad la anticoncepción está llevada adelante casi siempre por las mujeres, porque se colocan el DIU ellas, porque utilizan los anticonceptivos ellas. Solamente el preservativo es lo que usan los varones, y a veces lo usan mal y a veces ni lo usan. Bueno, entonces, preservativo sí, pero nunca solo, siempre asociado a un método anticonceptivo más seguro. Y en los adolescentes y las adolescentes siempre utilizar el preservativo, aunque esté usando anticonceptivos orales, siempre recomendar la utilización del preservativo. Es decir, la doble protección en los adolescentes es lo mejor. Usar el preservativo solo no porque fracasa, y usar el anticonceptivo solo no porque no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Siempre la doble protección, y eso es una regla que deberían tener ustedes cuando hablan con los chicos. ¿Está bien? Muy bien. El otro método anticonceptivo seguro que hay es el DIU, el dispositivo intrauterino. El DIU se puede utilizar en adolescentes. Hay una creencia de que no se puede utilizar en adolescentes, pero sí se puede sin ningún problema. Produce a veces un poquito más de sangrado que en las menstruaciones, ¿no? Pero es absolutamente tolerable. A veces produce un poquito más de flujo, pero también es tolerable. Y siempre el DIU con preservativos. Es decir, vieron que el preservativo no hay que dejarlo, pero no hay que usarlo solo como único método anticonceptivo. Nuevamente, ahora hay inyectables también, hay anticonceptivos que son hormonales, que son inyectables, que también se pueden utilizar conjuntamente con los preservativos. Y ahora hay un nuevo método anticonceptivo que es el implante, implante subdérmico. Nosotros estamos trabajando bastante con el implante subdérmico ahora. Es un buen método para los adolescentes también, lo pueden utilizar sin ningún problema, conjuntamente con el preservativo. Para estar más seguros. Exacto, no solo para estar más seguros, sino para evitar la transmisión de enfermedades, para evitar la transmisión de enfermedades transmisibles sexualmente. Porque todo lo que no son preservativos, todos los demás, si los utilizás solos,
tú no proteges a la adolescente o al adolescente de las enfermedades de transmisión sexual. Y si utilizas el preservativo solo, no la proteges adecuadamente del embarazo no deseado. ¿Está bien? Entonces, el doble método anticonceptivo siempre es el recomendable en los adolescentes. Quizá en las parejas ya adultas, constituidas y parejas estables, bueno, se deje de usar el preservativo y las mujeres, la mayoría de las mujeres adultas, lo que utilizan son métodos anticonceptivos más seguros, como puede ser el anticonceptivo oral, el DIU, los inyectables o el implante, solo, sin preservativo, porque tienen una pareja estable que garantiza de alguna manera que esa pareja no va a entrar a una enfermedad de transmisión sexual. Bien, ya estamos finalizando la entrevista con el doctor Víctor Requi. Bien. Queremos agradecerle por cedernos la entrevista y por el tiempo, así que muchas gracias. Disculpen ustedes porque demoramos un poquito en llevar adelante esta entrevista, pero bueno, yo quedo a las órdenes de ustedes y bueno, me parece que desde todos lados y contribuimos ustedes y nosotros a asesorar y a instruir y a trabajar con los chicos, vamos a tener muchos logros. Gracias. Bueno, gracias a usted. Recién acabamos de salir de la entrevista del doctor Requi. Fue una experiencia muy emocionante porque habían temas que nosotros no teníamos mucho conocimiento. La verdad fue muy lindo todo. Y bueno, ahora vamos a presentar en la clase para ver cómo habrá quedado. Gracias. Bueno, quería agradecer a la profesora Ruth Teresita Viera, en primer momento, por habernos apoyado y habernos incentivado y motivado a realizar este trabajo, habernos brindado primeramente la idea y el apoyo en cuanto a material teórico, la revista que fue muy útil para lograr las preguntas. Quería agradecerle entonces a ella y por otra parte quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle a nuestros compañeros de clase, a nuestros de grupo, tanto biología como derecho, por haber compartido un año juntos. Bueno, era esto. Muchas gracias a todos. Espero que disfruten de la entrevista, que hayan disfrutado. Y bueno, gracias.